El Archivo de la Paz es un repositorio de recursos documentales. Institucionalmente dependemos de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. Nuestra institución nació a la vida en 1971 bajo el Decreto Supremo 09777 del 15 de junio de este año. Fue fundado por el historiador Alberto Crespo Rodas y un selecto equipo de estudiantes y docentes que habían protagonizado una hazaña archivística en pleno proceso de conflicto político, efervescencia social y política con la Asamblea del Pueblo, la caída de Juan José Torres y la impronta de la dictadura de Banzer, que duraría de 1971 a 1978. La UNSA, la Facultad de Humanidades y la carrera de Historia apoyaron con la dotación de presupuesto para su funcionamiento estos últimos 49 años. El año 2021 cumpliremos 50 años, así llegando a nuestras bodas de oro. Los docentes y estudiantes de historia, organizados en equipos de trabajo con alto compromiso social, coadyuvan con la administración de procesos técnicos y en todo lo necesario para su óptimo funcionamiento estos últimos 50 años, donde participaron diversas generaciones de estudiantes y docentes. El Archivo de la Paz, a lo largo de estos años, recuperó, preservó, organizó, accesibilizó el patrimonio documental del Departamento de La Paz e incluso se convirtió en archivo intermedio, pues guardaba documentación también nacional. Inició sus actividades con la recuperación de la documentación de la Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, luego de la Prefectura o de Gobernación y otras instituciones departamentales como la Policía, el Servicio de Migración, otras instituciones ligadas a las áreas de juzgados provinciales, subprefecturas y alcaldías provinciales, así como documentación de privados, familias, personalidades y demás empresas. Un otro fondo que nosotros conservamos es el fondo de fotografías. A la fecha contamos con alrededor de 200.000 piezas de fotografías de diversos eventos sociales, políticos y culturales. Ha construido una biblioteca especializada en historia y ciencias sociales en base a donaciones, intercambios de pares y así, que alberga colecciones de libros de personalidades de la cultura que le dieron en custodia para el servicio de estudiantes, docentes e investigadores en general. Los directores de nuestro archivo han sido personalidades de la cultura. Historiadores como Alberto Crespo, Florencia Vallivian, María Luisa Sux, Mari Money, Roberto Choque, Laura Escobari, Jimena Medinaceli, Eugenia Bridiquina, Rosana Barragán, Beatriz Rosell, que han trabajado en la custodia de nuestra memoria histórica departamental. Nuestro archivo ha recibido por este trabajo muchos reconocimientos. Un primer reconocimiento fue un diploma al mérito al servicio documental hecho por el Comité Nacional de Archiveros. También el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz declaró como Patrimonio Histórico Cultural del Departamento de La Paz. Asimismo, la Alcaldía de La Paz declaró Patrimonio Histórico Cultural y Documental del municipio con Ley 021 del 13 de julio del 2012. También, mediante resolución del Consejo Universitario del 2014, el 11 de junio de ese año, la UNSA declaró al Archivo de La Paz Patrimonio Documental e Histórico de la Universidad Mayor San Andrés. Y finalmente, en el centenario de Gunnar Mendoza, el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, mediante resolución administrativa 09214, el 6 de octubre del 2014 confirió al Archivo de La Paz el Premio a los Estudios e Investigaciones Archivísticas y Bibliográficas. Archivo de la Paz es una institución de servicio público e investigación, dando a conocer los fondos documentales que resguarda. Sus objetivos son recuperar, organizar, conservar y describir los documentos generados en entidades públicas, privadas y de la propia administración universitaria. El Archivo de la Paz
es el custodio de la memoria e identidad de la sociedad paceña. Los documentos históricos que conserva el ALP son pruebas que garantizan la transparencia y testimonio de la vivencia de nuestra ciudad. El ALP, por su larga vida al servicio de la investigación y la cultura, constituyen la garantía de la evolución jurídica y administrativa de la sociedad. Son la memoria colectiva del país. Su finalidad es gestionar, atesorar, conservar y difundir el patrimonio documental. Resguarda los documentos históricos recibidos por donación, depósito, transferencia y adquisición. El Archivo de la Paz custodia muchos fondos documentales. Esto implica la disposición del uso y adopción de normas que garanticen su conservación y transmisión de la información a las futuras generaciones. En el ALP, los historiadores e investigadores encuentran una fuente inagotable para el desarrollo de sus investigaciones. Entre el patrimonio documental que custodia el Archivo de la Paz se conserva fondos de instituciones de la colonia desde 1558 a 1825 y de la República desde 1825 hasta la actualidad, además de colecciones familiares. Entre los fondos coloniales se encuentran expedientes como el registro de escrituras, cajas reales, administración de tabacos, naipes y papel sellado, visita de Jerónimo Luis de Cabrera y padrones coloniales. Los fondos republicanos guardados en este repositorio están enriquecidos con documentos de la Prefectura de La Paz, la Corte Superior de Distrito, los protocolos notariales, la aduana agropecuaria. También se conservan fondos provinciales y nacionales en custodia, además de fotografías desde 1863 a 1989, cassettes desde 1964 a 1975. Esta es una fase importante en la elaboración y representación exacta de la unidad documental. Esta se compone mediante la recopilación, análisis y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo en el inventario, que es el instrumento de referencia que describe las series documentales de un fondo, el cual es elaborado bajo la norma internacional ISAT-G. Otro instrumento de descripción documental es la guía, que actualmente cuenta con más de 60 inventarios y catálogos, que son los productos que el ALP pone a disposición del usuario. Los historiadores archivistas sabemos que los documentos del pasado son un espejo en que se mira el presente, por lo que el Archivo La Paz se constituye en uno de los más importantes repositorios del país, ya que en él se conservan los testimonios documentales de los que se alimentan la imaginación y da sustento al futuro de la sociedad. El Archivo La Paz tiene como tarea principal la difusión de la información del patrimonio documental, que es parte fundamental de nuestra sociedad, ya que sin ellos no hay ni historia ni memoria, y ya sabemos lo importante que son los soportes en todas las actividades administrativas. El Archivo La Paz ha diversificado gradualmente sus actividades de servicio a la investigación académica y ha comenzado a desarrollar tareas cada vez más relacionadas con la educación, la cultura, la protección del patrimonio documental y la promoción cultural hacia la sociedad. El Archivo La Paz, escuela formadora de archivistas, debemos señalar que el archivo fue y es el centro articulador de la enseñanza de estudiantes y docentes. La profesión se convierte así en un aprendizaje activo, de tal manera que la combinación entre la historia y sus documentos constituyen la base de la profesión del archivista y del historiador, enriqueciéndolos mutuamente. Acceso a los recursos documentales del Archivo La Paz. La nueva Constitución Política del Estado y el Decreto 2868 garantiza el derecho de acceso a la información. Bajo este marco, el Archivo La Paz está al servicio de los usuarios para la libre consulta del acervo documental que custodia. Consideramos importante extender la consulta para estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanía en general. El principal patrimonio documental visual del Archivo de La Paz es el acervo fotográfico, que actualmente cuenta con una cantidad aproximada de 200.000 imágenes. Durante los últimos años, las fotografías forman parte de la ordenación archivística para hacerlas accesibles a la sociedad en general y a los investigadores nacionales como extranjeros. El acervo fotográfico del Archivo de La Paz
fue iniciado el año de 1975 con la campaña de rescate gestionada por Alberto Crespo, con la donación de colecciones fotográficas de personas particulares que posteriormente se fueron trabajando y reordenando durante los años 80 en la denominada colección histórica, que cuenta con una cantidad de 10.500 imágenes organizadas por temáticas. En esta colección podemos apreciar, por ejemplo, la construcción de ferrocarriles, sitios y piezas arqueológicas, imágenes de conflictos bélicos como la transformación urbana de la ciudad de La Paz, como también fotografías de la era rural. El fondo fotográfico de mayor volumen corresponde a Última Hora, con aproximadamente 110.000 fotografías. El año 2008 las fotografías se recogieron de la casa de la familia Mercado y fueron trasladadas al Archivo de La Paz. En este importante fondo encontramos imágenes de fotoperiodistas que trabajaron en el conocido periódico y todas las fotografías relacionadas al acontecer nacional como local de la ciudad de La Paz. En el área de archivo fotográfico del ALP se resguarda y conserva tanto la memoria visual del departamento de La Paz como de Bolivia en su conjunto. Adicionalmente, en la materialidad de estos soportes de las imágenes, que son las fotografías, se puede apreciar el desarrollo y la aplicación de las técnicas y procesos fotográficos que llegaron a nuestro país y que se adecuaron al contexto. Es así que podemos apreciar la evolución de la tecnología fotográfica de los siglos XIX y XX, presentes en el acervo fotográfico del Archivo La Paz. Por ejemplo, el Archivo de La Paz cuenta con albúminas, ambrotipos, entre otros procesos fotográficos. Una de las formas de fotografía más interesantes es la fotografía estereoscópica o en tercera dimensión del siglo XIX que tenemos en el Archivo de La Paz. Esta fotografía replica el sistema visual del ser humano a partir de una cámara fotográfica de doble lente y con aparatos ópticos que presentan una sensación de tridimensionalidad al momento de poder apreciarlas. En su época, esta fotografía de costo elevado por los insumos, el transporte de la cámara, la cantidad de placas, hacían que este tipo de fotografía sea algo poco común. Y algunos de los ejemplares de este tipo de fotografías fueron tomados en nuestro país y son joyas que conservamos en el Archivo de La Paz. Esta y muchas otras imágenes del patrimonio fotográfico se encuentran en condiciones de acceso libre para toda la población en general. El Archivo de La Paz es un centro articulador que brinda atención y préstamo en sala de sus fondos documentales, permitiéndoles acceder a través de su identificación y una nota dirigida al director del archivo. Acceden estudiantes, investigadores y comunarios quienes son asesorados por los docentes de investigación, es decir, a toda la sociedad en general. La Biblioteca Especializada de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés forma parte desde 1971 del Archivo de La Paz. Tanto el director como los docentes y estudiantes son parte de la carrera de Historia. La biblioteca es el brazo de apoyo del Archivo de La Paz para la investigación e interacción social. Gracias a las distintas donaciones otorgadas desde 1971 al Archivo de La Paz, se han formado diversas colecciones, haciendo de la biblioteca una de las bibliotecas más importantes de la ciudad de La Paz, con 20.000 ejemplares. Estas donaciones otorgadas por docentes, estudiantes y personas particulares que donaron sus libros de sus bibliotecas privadas nos han convertido en una biblioteca especializada que cuenta con diversas colecciones enteras de historia universal, historia latinoamericana, historia de Bolivia, revistas extranjeras y nacionales, con distintas temáticas como sociología, antropología, política, literatura, arte, entre otros. Entre las colecciones peculiares podemos mencionar Colección Ciencias Sociales. Es una colección abierta que permite el ingreso de libros donados con una gran diversidad de temas referidos a historia y disciplinas afín. Colección Luis Vallivian Saracho. Colección que fue donada al Archivo de La Paz en 1990. Esta colección cuenta con 658 libros sobre el derecho minero, derecho internacional, política, historia, economía, anuarios de diferentes ministerios, informes prefecturales y municipales de La Paz del siglo XX. Colección Mapfre. Consta de 244 volúmenes sobre la historia latinoamericana y del Caribe. Esta colección agrupa a un sinnúmero de autores contemporáneos
que trata temáticas tan variadas como la inmigración hacia América y los procesos independentistas. Colección Fiestas Populares Paceñas. Contiene sobre las fiestas en general y de una manera más específica el carnaval, el gran poder, entrada universitaria. Cuenta con fotografías y videos y libros sobre las fiestas paceñas populares. En esta noche especial de la Noche de Museos queremos compartir con ustedes los libros antiguos que tenemos sobre Bolivia y La Paz. Nosotros albergamos el primer libro del centenario de la independencia de Bolivia. Este libro contiene información acerca de la vida republicana de Bolivia, su vida económica, política, social y cultural. Tenemos también La Paz en su cuarto centenario, 1548-1948. Es una historia monográfica de no solo la ciudad, sino también de sus provincias. También tiene un enfoque político, económico, social y cultural del departamento y la ciudad. Y el libro que también es bastante curioso es este libro de la América Austral, de Bolivia, de André Bresson. Él fue un explorador francés que visitó varias regiones de Bolivia desde 1870. Vino para escribir una historia de los ferrocarriles de Mejillones y las salitreras, pero más le llamó la atención también de escribir acerca de los negocios en Bolivia, y 94 páginas de su obra las dedicó a las guerras y a la política del Pacífico. También tenemos esta guía de La Paz en el centenario, que es una breve historia de la ciudad de 1548 y 1948. Y entre los libros tal vez más actuales del siglo pasado están el de Jorge Siles Salinas sobre la guía de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, que nos lleva a hacer un recorrido por la arquitectura, el arte de la ciudad, a través de las construcciones de sus museos e iglesias, a través del arte barroco y el clásico. También tenemos un libro que para nosotros también representa mucho en el archivo y la biblioteca de La Paz, que es la historia de la ciudad de La Paz, escrita por el creador y fundador del Archivo de La Paz, que es Alberto Crespo. En esta historia, don Alberto hace toda una historia de la ciudad de La Paz, cuál es su fundación, y obviamente parte de 1548. Entonces nosotros retrocedemos hasta esa época y él nos presenta la figura del conquistador Alonso de Mendoza. También tenemos el libro de María Eugenia del Valle Siles, El Cerco a La Paz, que vivieron los españoles en 1781. Túpac Katari y Bartolina Sisa organizaron 1.200 indios y los reunieron en el Alto de La Paz con el objetivo de controlar el principal centro español de la región. En la ciudad se quedaron encerrados más de 20.000 personas, entre españoles, criollos, mestizos e indígenas, bajo las órdenes de Sebastián Segurola. También tenemos el libro de monografía de la ciudad de La Paz de Ayacucho, 1902, de Luis Crespo. Este libro es muy descriptivo porque él nos lleva y nos explica un poco la historia de los distritos, la Plaza de la Concordia, el Palacio Episcopal, el Hospicio de Huérfanos, el Teatro Municipal, la Penitenciaría de San Pedro, la Intendencia de Guerra, el Puente de San Francisco y San Francisco, el Palacio de Gobierno, entre otros. La biblioteca está abierta al público. Para su consulta, esta cuenta con una base de datos digital. El préstamo en sala se realiza bajo la presentación de su documento de identidad. Acceden los estudiantes, investigadores, docentes y la sociedad en general. La conservación preventiva de la documentación histórica que resguarda el Archivo de La Paz es una tarea cotidiana impulsada desde su fundación en el año 1971. Pero en términos técnicos medioambientales, ¿cuáles son las condiciones climáticas de la urbe paceña para la preservación del patrimonio documental? Con una temperatura máxima media anual que oscila de 12 y 14 grados centígrados y una humedad relativa anual que fluctúa entre el 30 y 40% según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI, se puede tener unas referencias sobre las condiciones climáticas en el departamento de La Paz que son favorables para el patrimonio documental del área urbana central, específicamente la zona de Sopocachi donde se encuentra el Archivo de La Paz. Pero queremos ir más allá para aplicar la conservación preventiva de la documentación. La reinstalación del laboratorio de conservación es una tarea que estamos llevando adelante.
De manera paralela, otro objetivo del Archivo de la Paz es la de instalación del laboratorio de digitalización para coadyuvar con la accesibilidad, preservación y la estabilización del soporte material de los diferentes fondos documentales. Consideramos que la digitalización es fundamental para la conservación del patrimonio documental del Archivo de la Paz. Se pretende crear un flujo de trabajo con procedimientos continuos de digitalización para la preservación de la información histórica de los diferentes fondos, desde coloniales hasta las del siglo XX. Dentro de los lineamientos de la presente gestión, el Archivo de la Paz cuenta desde febrero de este año con un área responsable de la interacción social. Esta área trabaja para poner en marcha una serie de actividades que visibilicen y potencien el trabajo que se ha venido haciendo en el archivo, además de llevar adelante proyectos que permitan reforzar, dinamizar la relación entre el archivo y la sociedad en su conjunto. Dentro de las actividades que se vienen realizando, el Archivo de la Paz considera que es de mucha importancia estrechar lazos con diversas instituciones dentro y fuera del país, sensibles al trabajo en el área cultural de la conservación patrimonial y difusión de la memoria compartida. El archivo cuenta con recursos propios que le asigna, junto a la carrera de Historia, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. Se trabaja además en paralelo para crear lazos con instituciones públicas o privadas que puedan estar interesadas en financiar proyectos puntuales o llevar adelante proyectos interinstitucionales al servicio de la mejor preservación, descripción y difusión de la memoria departamental y nacional que resguarda este repositorio. De mucha importancia es también para nuestro archivo estrechar lazos con los municipios de provincia, comunidades y empresas de nuestro medio, urbano y rurales. Les ofrecemos servicios de asesoramiento archivístico para la conservación de sus documentos, apoyo paleográfico o de investigación histórica para la puesta en valor de diferentes aspectos de su pasado. Un punto clave de nuestro trabajo actual es ofrecer a los investigadores una plataforma virtual a través de la cual ponerse en contacto e interactuar con el archivo y sus diferentes áreas de trabajo y servicios. En este momento nos encontramos actualizando justamente un nuevo portal web que estará muy pronto al alcance de todos. Así también no duden en visitar y seguir nuestras redes sociales o escribirnos a nuestro correo electrónico. Cada 2 meses desde el mes de abril de este año, el Archivo de la Paz pone a disposición de la comunidad de investigadores su boletín informativo digital Amtayiri. Su lectura les permitirá saber qué actividades va realizando nuestra institución área por área. El archivo apuesta continuamente además por ofrecer a alumnos universitarios, pero también de nivel secundario, cursos, seminarios, debates, disertaciones especializadas, mesas redondas y otras actividades que nutren a los estudiantes y docentes con el trabajo de los especialistas del archivo y viceversa. Si bien nos hemos sumado como institución a la medida de aislamiento temporal dada la urgencia sanitaria de la pandemia, eso no significa que hayamos cortado el contacto y trabajo por otros medios. A través de los recursos que nos ofrece la tecnología y del contacto fluido que genera el intercambio por redes sociales, queremos continuar con la labor que está en el origen mismo de nuestra naturaleza y misión institucional, preservar la memoria común. Queremos recordarles que estamos trabajando en el registro de las memorias orales y experiencias que mueve entre la población la vivencia del COVID-19 en nuestro país. Más aún, invitarlos a participar de ella con sus experiencias a partir de un relato, fotografía, grabación de audio o video, para que, con la confidencialidad y el profesionalismo debidos, los atesoremos en el Archivo de la Paz, que ha creado un fondo especial con el material generado. En un futuro no muy lejano, los investigadores estarán interesados en saber cómo vivimos estos días, semanas y meses de pandemia. Agradecemos mucho a todas las personas que ya se han ido sumando a esta iniciativa, compartiéndonos sus experiencias.